Oiga, Tata, ¿qué tal? ¿Qué tal esta conversación tan divertida? Le voy poniendo mucho cuidado. Me tocó con agenda en mano, le quiero decir. Es que después de los 40, de verdad, la gente se vuelve más curiosa. Porque hace como un balance de lo que ha sido su vida, si es que le falta emoción. No, pues sí me dejó pensando. ¿Cómo así? Vamos a hacer un test, vamos a evaluar, oiga. Me quedó sonando eso que cuando salimos del aire ellos dijeron beso de 3. Y a mí me quedó sonando, yo, ¿cómo es eso? Claro, beso de 3 ellos, entre ellos, pero chévere. Sí, pues sí, Sí, ¿no? pues. Pues, libre. Beso libre, sí. Sí, la veo muy creativa. Pero lo que no sabía era que existía ese día, disque día de salir del closet, ni idea. Bueno, pues, ¿sabe qué? Sigamos en el test, vamos a hacer preguntas. Oiga, Tata, le tengo un súper invitado en esta tarde de domingo. Mire, emprendedor social, autor y con un muy buen libro. Cofundador de ProTalento. Que hay que decir de paso, esta es una iniciativa que yo no sé si usted la tiene en el radar, yo sí, porque he sido fan, que buscaba cerrar la brecha entre el talento joven y las oportunidades de toda esta industria tecnológica tan nuestra, con un modelo de formación intensiva. Usted lo sentaban y lo preparaban en esas cosas que usted necesitaba, pero además contemplaba un modelo de financiamiento que era muy innovador, donde usted podía apoyar a esa gente que podía romper esas brechas. Mire, Juan David Aristizábal, además, que es cofundador de este espacio, sí, de Blue 4.0, es de esta casa, o sea, él vuelve a esta casa. Hizo parte de la mesa de Blue 4.0 en los inicios del programa. Querido Juan David, bienvenido, buenas tardes. ¿Saben que voy a incluir en la hoja de vida eso? Cofundador sí, lo vi pensativo. Yo lo vi tomando nota, pero que pensé que lo de los 3, yo dije que va a incluir. Y tareas pendientes. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias por este espacio. Feliz domingo, qué bueno estar aquí. No, pero por favor, me encanta tenerlo con nosotros, querido Juan David. Y oiga, ¿sabe qué? Yo me quiero remontar un poco a ese ejercicio que lo lleva a usted a lanzarse a este mundo del emprendimiento, porque usted es una persona que en el mundo, en el ecosistema de quienes están en este mundo del emprendimiento, está allí muy planteado como referente innovador, de alguien joven que ha logrado sacar ideas que uno diría son impensables, pero los ha logrado sacar adelante de manera exitosa. ¿A usted qué lo motivó a emprender? ¿Por qué se metió en este mundo del emprendimiento? Pues Juan, yo creo que años, digamos como 2008, yo regreso de vivir en Estados Unidos viendo un montón de oportunidades allá que se podían replicar en Colombia, y ahí creamos una organización que todavía existe, que se ha dedicado a buscarle financiación a emprendedores. Y yo creo que por mucho tiempo, entendiendo cuáles eran los dolores de los emprendedores, empecé a descubrir que había un problemita, y era que muchos no estaban creciendo porque no tenían talento digital para hacerlo. Y eso me llevó al último emprendimiento, pues que me adelanto, que tuvimos que cerrar, que se llamaba ProTalento. Y era buscando cerrar esa brecha que existe de talento digital, que muchos de los emprendedores que desde la fundación apoyamos y buscamos inversión. Entonces yo creo que la respuesta a la pregunta tuya ha sido como el contexto, que yo creo que a uno lo lleva a tomar la acción y decidir emprender y hacer que las cosas pasen. ¿Y cómo nació esa idea de ProTalento que yo estaba mencionando hace un momento? Pues, a ver, yo creo que hay como dos momentos. Uno, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo conocí una institución que se había dedicado a que en Nueva York los colegios, es decir, desde 0 hasta 12, empezaran a aprender código, un poco para cerrar la brecha que existía en ese momento en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, de talento digital. Y yo lo conocí sobre todo a un señor que se llama Fred Wilson, que es el mayor impulsador de un cambio curricular en los Estados Unidos. Yo lo conozco a él por una profesora que de hecho es una profesora gringa casada con un colombiano, y me mostró eso y me dijo, esto hay que hacerlo en Colombia. Yo después vuelvo al país, sigo con la fundación, y volví a repetirse que muchos emprendedores me decían, es que no tengo talento digital para hacer esto posible. Y en ese momento la Bolsa de Valores de Colombia, el presidente Juan Pablo Córdoba, yo le cuento de esta idea y le digo, oiga, ¿qué pasa si nos inventamos una fórmula que ya existía en otras partes del mundo para acelerar el encuentro de talento digital? Y lo que hicimos no fue crear una nueva institución educativa, sino poner a todos los actores del ecosistema a trabajar. Entonces lo que hacíamos era
hablábamos con las empresas que necesitaban talento, después le decíamos a proveedores de formación intensiva, después traíamos a gente que les enseñaba inglés y durante todo ese proceso de acompañamiento a las personas que pasaban por ahí tenían coaches y asesores de carrera. Y eso lo hicimos por 5 años con 7.000 personas, con jóvenes en 17 países de América Latina. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado, en el 2024? ¿Qué fue lo que complicó este modelo que venía funcionando de manera muy exitosa, Juan David? Pues Juan, yo creo que hay como un elemento externo e interno. Y dígame por dónde quieren, si quiere que le cuente el externo o el interno, que suena más para el chisme, empecemos así por el como más- eso de casa. tres. Empecemos- ¿Quiere lo de adentro o lo de afuera? Ábrenos las puertas de tu corazón. Cuéntanos la verdad. Pues a ver, miren, primero, a ver, yo les cuento que primero interno. Yo creo que uno cuando decide crecer y sobre todo en estas etapas de un emprendimiento social como era el de ProTalento, yo creo que a nosotros empezamos a crecer muy rápido. Y hoy en día yo cuando veo lo que estaba pasando pues es que nosotros pasamos de tener como grupos de 8 personas, cortes de personas, a tener 7.000. Y yo creo que eso es siempre bueno cuando uno está creciendo, pero para uno crecer siempre necesita desarrollar capacidades, desarrollar tecnología, y a nosotros eso creo que nos faltó prepararnos mucho más para ese crecimiento. Y eso yo creo que hoy hacen todas estas entrevistas, creo que el crecimiento hay que saberlo planear y preparar, y sobre todo uno internamente por las capacidades tecnológicas, porque nosotros, por ejemplo, teníamos un CRM para manejar los leads y había que crecer a Salesforce, y esa solamente instalación a nosotros nos costó pues sangre, sudor y lágrimas. Entonces, la primera era que no contábamos con todas las capacidades para crecer. Eso, digamos, como interna. Y eso a veces le duele a uno, porque es que uno a veces se rodea con la gente con la que empieza el emprendimiento y después va creciendo y se da cuenta que había que cambiar el equipo de pronto para las circunstancias en las que estaba. Entonces, yo creo que ese es un factor que yo creo que a nosotros hoy los emprendedores nos buscan, o con los emprendedores que la fundación apoya, es prepare su crecimiento, prepárese y haga un plan también de qué capacidades tengo que ir desarrollando para cuando eso pase. Y yo creo que hay un montón de lecciones internas. Lo segundo era un factor externo, y es por obvias razones en el mundo empezó a cambiar el interés en emprendimientos de este tipo. Y eso se volvió cada vez más difícil conseguir inversión. Desde los fondos de inversión. Funciona, Ya. Ok. desde los fondos de inversión, que empezaron a decir, oiga, ya este modelo no me llama tanto la atención, y sobre todo por la llegada de la inteligencia artificial. Porque lo que ha pasado es que el talento digital, aunque hoy en día está muy alto, cada vez más está en unas posiciones mucho más elevadas, con mucho más horas de vuelo. No necesariamente es de formación, sino horas de vuelo. Okay. Y nosotros estábamos focalizados en los primeros, como en ese trabajo de entrada para el mundo digital. Y eso pues ocasionó también, por el otro lado, que los salarios para la gente junior empezaron a caer. Entonces a nosotros hoy en día nos pasa de todos esos talentos, igual con los que pasaron por ProTalento, y unos que nos dicen, oiga, pero la industria decía que pagaba, no sé, 3 millones de pesos, hoy en día está pagando 2.600. Y es verdad, o sea, el mundo cambió para los roles juniors. Entonces nosotros, digamos que en un mundo con mayor escasez de liquidez, con un problema de retos de empleabilidad y sobre todo salariales, creo que tomamos una decisión antes de que el avión se estrellara con todo hacia adentro. Entonces, pues fuimos desmontando, terminando los programas, terminando todas nuestras alianzas, y pues sí, fracasamos, porque nuestro sueño era que fueran millones de personas que pasaran por este proceso, no solamente para la industria digital. No lo logramos. Creo que ahí está una semilla sembrada. Obviamente fracasar, pues ustedes imaginarán, los inversionistas, pues, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero creo que todo el mundo que sabe y está metido en el ecosistema de emprendimiento sabe que el fracaso hace parte, Claro. pero duele. O sea, a mí, mejor dicho, poder hoy contarles esto con, digamos, con la tranquilidad de uno poderlo mirar con la perspectiva, pues hay cosas que pues, es doloroso fracasar.
pregunta final, Juan David, ¿qué sigue? Digamos, ProTalento entonces cerró definitivamente, ustedes han pensado en revivir, ¿qué sigue? Y además, ¿qué sigue en el camino? Pues Juan, creo que frente a ProTalento, yo creo que hoy en día estamos preparando una cosa que se llama el postmortem. Y es usted por qué se murió. Y va a ser un texto para compartírselo a la gente que aprendimos, ¿sí? Y qué lecciones le sirven para los que vienen. Porque yo creo que cuando alguien se atreve a hacer y a abrir camino, pues yo creo que también tenemos un conocimiento de lo que hicimos mal y de lo que bien. Digamos, muy pronto lo vamos a publicar. Súper interesante. Y lo segundo, este año, pues arranqué de decano, estoy de decano en el CESA en febrero de una decanatura que es dedicada a los temas de innovación, y yo creo que ha sido pues todo este aprendizaje que viene pues, de todos mis años de experiencia como emprendedor social y también con ProTalento, poniéndolo a disposición de una institución educativa que se está transformando. Y que es un referente en el mundo del emprendimiento. Me encanta tenerlo usted ahí al frente, Juan David. Y además con estas historias debe ser súper enriquecedor estar allí en una clase. Yo sé lo que es una clase de Juan David. Son muy famosas las clases de Juan David Istizábal hablando de emprendimiento, pero además contado desde las anécdotas personales, porque creo yo que quien tiene el coraje y la valentía de hacer emprendimiento puede hacer muchas cosas, y yo creo que lograr contarlo con esa naturalidad pues tiene todo el valor. Juan David, gracias por siempre sacarle espacio. Su agenda siempre está bien, pero por sacarle espacio a esta que es su casa. A ustedes, mejor dicho, y voy a cambiarla, hoy debería ser mucho gusto, Juan David Istizábal, cofundador de Blue 4.0. Ese sí no fracasó, ese sí fue un éxito. De verdad, gracias por invitarme a hablar y además entusiasmar a los oyentes a que al final la vida se trata de lo que uno hace con el tiempo que tiene, y si uno tiene una idea de emprendimiento y cree que puede hacerla, pues hay que hacerla. Uno puede fracasar. Yo tuve mucho miedo, Juan, cuando fracasé, porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué me pasó? Y sobre todo con una trayectoria en la que me había ido muy bien en muchas cosas. Pero uno tiene que darle a la vida experiencias, y espero que nos volvamos a ver muy pronto en Blue 4.0 para hablar de... Cuando se saque ese documento me encantaría mucho conocerlo, porque la gente debería escuchar este tipo de cosas y aprender de eso. Y uno debe hacerle otra lectura al fracaso. Yo creo que esa palabra no debe ser. O sea, yo creo que no es fracaso. O sí, debe pero ser otra palabra. O sí, pero no con la interpretación que muchos le dan, que es como si no existiera nada después. Día de salir del closet. ¡Eso! Ahí está. Gracias, Juan David, siempre bienvenido. Chao, muchísimas gracias. Mi querida Tata, nos tenemos que ir. Volvemos al otro domingo. Eso sí. Nos vamos, pero volvemos. Aquí estamos. Qué gusto poder conversar con ustedes en esta tarde de domingo. Como siempre, nos vemos dentro de 8 días. Que sigan de puente, disfrutando esa semana de receso. Ya los muchachos vuelven el martes a estudiar. Piscinita. Pero a esta hora rico, escuchando Blue 4.0 y después fútbol. Nos vemos. Chao, chao. Estás en Blue 4.0.